Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios, que como saben estamos ya bien metidos dentro del capítulo 19 del Evangelio de Mateo, que lo comenzamos, no sé si fue la semana pasada o la anterior, pero bueno, hoy vamos a estar tratando ya el versículo 8, muy interesante, por cierto, que así dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 8, dice, Él les dijo, Él es Jesús, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús sigue tratando el asunto que unos fariseos le plantearon sobre cuándo era lícito al hombre repudiar a su mujer. Y el Señor muy sabiamente, aludiendo a la palabra de Dios, dijo que cuando el hombre y la mujer se casan y pasan a ser una sola carne, no deberían entonces separar lo que Dios juntó. Es entonces cuando ahí los fariseos le dijeron que Moisés mandó a dar carta de divorcio, y por esa razón Jesús contesta de esta manera: Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestro corazón. ¿Sabes qué significa esto exactamente? Te lo voy a explicar de la manera más sencilla que se mira. Cuando Dios crea al ser humano, lo hace con un corazón sensible, con un corazón donde la palabra de Dios puede entrar, puede penetrar fácilmente. Todos sabemos que a un niño, por ejemplo, es muy sencillo hablarle del Señor porque ellos son receptivos a todo lo que se les diga. Ellos todavía tienen como un corazón inocente. Pero desgraciadamente, a medida que va pasando el tiempo y el pecado comienza a instalarse en su corazón, poco a poco ese corazón sensible se va endureciendo. Ya hemos visto en otras enseñanzas que lo único que limpia nuestro corazón es Jesús a través del arrepentimiento. Esto lo enseña claramente Juan en su primera carta, cuando allí en el capítulo 1 y en el versículo 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no solamente nos perdona los pecados, sino que también nos limpia de toda maldad. El arrepentimiento sanea nuestro corazón y eso hace que siga estando sensible a las cosas de Dios. Pero cuando una persona persiste en su pecado y no se arrepiente, poco a poco ese corazón se va endureciendo como una piedra. Cuando alguien es obstinado en pecar y permite que ese pecado more dentro de él, poco a poco su corazón se endurece. El claro ejemplo bíblico de esto es Faraón, ¿verdad? Dios a través de Moisés le dio una orden a Faraón de dejar libre al pueblo, pero Faraón se obstinó en decir que no. Faraón se empeñó en llevarle la contraria a Dios. Y vemos cómo poco a poco su corazón se fue quedando duro como una piedra, se fue endureciendo. Y es así como pasa hoy en día, ¿verdad? Cuando nosotros ignoramos la voz de Dios, cuando nosotros pasamos por alto lo que está escrito en la palabra de Dios y decidimos obrar según nosotros queremos, nuestro corazón se endurece. Un versículo que afirme esto es Hebreos, en el capítulo 3, versículo 15, cuando dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el gran problema es que cuanto más duro tengamos el corazón, más insensibles somos a la voz de Dios, más rebeldes nos volvemos contra la palabra de Dios. Y fue por ese motivo que Moisés permitió repudiar a la mujer. Dios tenía un perfecto plan para cada matrimonio. Dios tenía una buena, una agradable y una perfecta voluntad para cada matrimonio. Pero como las personas decidieron ignorar la palabra de Dios y comenzar a vivir según sus propios criterios, fue entonces que Moisés, siendo inspirado por el Espíritu Santo, permitió repudiar a la mujer. Creo que no hay cosa más triste que Dios haya creado una voluntad para una persona,
pero que por culpa de su pecado viva en otra voluntad totalmente diferente. Hay un comentarista bíblico que resume todo lo que yo te estoy diciendo, él lo resume en 4 palabras nada más. Este hombre dice que lo que este versículo viene a enseñar es que del mal el menor. O dicho con otras palabras, antes que un matrimonio acabe en una desgracia, es mejor tomar esta salida. Como decía unos cuantos devocionales atrás, a veces es mejor un final doloroso que un dolor sin final. Pero ¿sabes lo que yo también noto aquí? Que Jesús está dejando claro que Moisés no mandó a que los matrimonios se pudieran repudiar. Mira, date cuenta que el versículo anterior los fariseos dijeron, Moisés mandó, pero eso no es cierto. Lo que Jesús está explicando en este versículo es que Moisés permitió, que es diferente, porque el divorcio en ningún caso es un mandamiento. Dios no manda a ningún matrimonio a que se separe, pero en algunos casos puntuales es permitido. Y desgraciadamente es permitido cuando no hay lugar a una posible restauración. Yo soy de los que creen que siempre se puede restaurar un matrimonio, pase lo que pase. No importa la gravedad del asunto, no importa qué motivos hayan ocurrido para plantear el divorcio, porque mi Dios está por encima de todo eso. Dios es un Dios de restauración. Pero una restauración matrimonial solo es posible cuando el hombre y la mujer ponen de su parte. Si solamente uno del matrimonio lucha por una restauración, mira, eso es imposible. Porque para restaurar se necesita que tanto el hombre como la mujer entren en un proceso de restauración. Y como todos sabemos que no siempre es así, como desgraciadamente en algunas ocasiones una de las 2 partes del matrimonio ya no está dispuesta a restaurar nada, es por eso que entonces Moisés permitió el repudio. Pero quiero dejar claro que el divorcio no es la voluntad de Dios. Por eso Jesús dejó claro al final de este versículo, mas al principio no fue así. El diseño de Dios para el matrimonio es una unión para toda la vida. Y llegados a este punto tenemos 2 alternativas. La alternativa rápida, la alternativa sencilla sería decir, bueno, como Dios permite en algunos puntos el repudio, me puedo divorciar. Sin embargo, creo que siempre tenemos que irnos por la segunda alternativa, que es la de volver al diseño original, volver al inicio. La solución no es seguir con un corazón duro, sino volver al estado en el que Dios quiere que todos vivamos. La Biblia dice en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 11, en el versículo 19, que Dios quiere quitar el corazón de piedra de las personas y colocar un corazón de carne en ellos. Un corazón sensible. Porque el pecado, y repito siempre, el pecado es el responsable de todos los divorcios. Por eso tenemos que dejar que Dios trate con nuestros corazones. Dejar que Dios arranque de raíz la dureza del corazón y que nos dejemos colocar un corazón de carne. Hasta que los matrimonios no regresen al plan original de Dios y empiecen a vivir conforme a lo que Dios establece en su palabra. Ahí no habrá posibilidad de una restauración. Pero cuando las 2 partes del matrimonio, hombre y mujer, se involucran en una restauración, Dios hará el resto. No caigamos en la trampa. Jesús nos está enseñando en esta mañana que Moisés no mandó repudiar como querían hacer ver y enseñaban los fariseos, sino que Moisés permitió repudiar a causa de la dureza del corazón. El problema no es el repudio, el problema no es el divorcio, el problema son los corazones duros de las personas. Así que termino diciéndote el mismo versículo que te dije antes, que se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén.
Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, Señor. Gracias por bendecir nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de todos nuestros pecados, tú sigues tratando con nuestra vida. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que si hay algún tipo de dureza en nuestro corazón, tú puedas hacer volver ese corazón de piedra en un corazón de carne. Que puedas hacer volver en nuestra vida un corazón sensible a ti, a tu palabra. Que no haya obstinación, que no haya rebeldía, Señor, a lo que tú dices. Señor, y guarda los matrimonios que ahora mismo están atravesando una crisis, un proceso difícil. Que los dos entiendan que necesitan acercarse a ti. No solamente una de las partes del matrimonio, sino que los dos necesitan humillarse delante de ti para entrar en un proceso de restauración, para que pase lo que haya pasado, tú puedas bendecir y puedas restaurar. Gracias, mi Dios, te doy porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Sé que son unos temas muy complicados. Creo que ya lo he dicho en algún devocional. Hablar del divorcio no es fácil. Me refiero, no es fácil, o sea, los puntos están claros, la palabra es clara, es concisa, aquí no hay matices, no hay dobles interpretaciones, pero me refiero que no es fácil hablar de un matrimonio de una manera generalizada, porque cada matrimonio es un mundo. No podemos decir, esto es así, esto es un patrón A, B y C. No, aquí hay que sentarse, estudiar, indagar y dejar que sea el propio Espíritu Santo el que nos guíe hacia toda verdad, como dice la palabra del Señor. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Hoy jueves recuerda que tenemos culto en Puerto Rosario a las 6 de la tarde, culto de estudio bíblico. Y si no eres de aquí de Fuerteventura, mañana, Dios mediante, mañana viernes, volvemos a tener una cita como cada día, como cada mañana, de lunes a viernes a las 7 de la mañana en este espacio que tenemos un devocional estudiando la palabra del Señor. Dios te bendiga.